Las noticias este mediodía también surgen desde el Parlamento Nacional. Y hasta allí nos vamos. Se encuentra Rosario Lema. ¿Cómo estás, Ro? Buen mediodía. Buen mediodía, ¿qué tal? Sí, porque la comisión permanente hasta hace algunos minutos adhirió a la conmemoración de un nuevo aniversario del Holocausto al pueblo judío, en el que las barras del Senado estaban prácticamente repletas. Había, bueno, obviamente representantes de la colectividad judía, pero también estaba la vicepresidenta Carolina Cose, el expresidente Julio María Sanguinetti, los ex senadores Pablo Mieres y Jorge Gandini, así como también el presidente del directorio del Partido Nacional, que siguieron atentamente esta sesión en la que participaron representantes de todos los partidos políticos. Si les parece, vamos a escuchar al representante del Partido Colorado, Walter Berry, quien destacó la importancia del antisemitismo y el avance que ha tenido en los últimos tiempos, así como también, al igual que otros legisladores, fueron muy críticos en cuanto a lo que fue el cuplé de la murga Doña Bastarda. Pero vamos a escuchar a Berry haciendo referencia a esta fecha. Rechazar toda negación, sea parcial o total, del Holocausto como hecho histórico. Por eso, quien les habla presentó 2 veces un proyecto de ley junto al diputado Conrado Rodríguez, justamente para que nuestro país lo establezca dentro de sus delitos, a la negación del Holocausto. Porque quien nega o minimiza lo ocurrido odia y está llevando adelante una nueva forma de antisemitismo. Precisamente un día como hoy, pero hace 81 años atrás, en 1945, las tropas aliadas rusas ingresaban al oprobioso campo de exterminio de Auschwitz, en Polonia. No fue el único, pero en ese momento era lo que empezábamos a conocer. Fueron más de 30 campos de concentración donde de forma sistemática se asesinó a más de 6 millones de judíos. Cuando las tropas rusas ingresaron a Auschwitz, solo quedaban 7.000 sobrevivientes. Más de 1 millón habían sido asesinados de la peor manera. El 27 de enero del 2006, en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York, en el primer acto recordatorio, el secretario general de Naciones Unidas, en aquel momento Kofi Annan, manifestaba lo siguiente: no es posible dar marcha atrás a la tragedia sin igual del Holocausto. Hay que recordarla con vergüenza y horror mientras la humanidad conserve la facultad de recordar. Solo recordando podemos honrar merecidamente a las víctimas. Bueno, ahí teníamos la palabra del representante del Partido Colorado, quien también realizó declaraciones aquí a nivel del Parlamento. Fue la representante Frente Amplista Margarita Lipschitz, quien destacó la importancia de estos hechos y que no deben volver a repetirse. Racional, eficiente y planificado de asesinato masivo que haya conocido la historia, con el silencio cómplice también de otros estados, y que acabó, como ya dije, con millones de vidas. Por eso, recordar hoy implica asumir una advertencia profunda. Cuando un Estado de Derecho se vacía de valores democráticos y se pone al servicio de la exclusión y la deshumanización, las consecuencias pueden ser irreversibles, porque la memoria es una responsabilidad política, ética y democrática, que orienta a fortalecer el nunca más, Presidenta, y si sabremos los uruguayos de fortalecer el nunca más. Fortalecer el nunca más frente al autoritarismo, frente al racismo, frente al antisemitismo y a toda forma de odio. Pero lamentablemente toda memoria no cumple ese papel. Existe una memoria que solo repite de forma automática números y enumera datos. Pero por suerte existe otra memoria y es una memoria viva, una memoria que se construye cada día, desde lo que ocurrió y también contra aquello que ocurrió. Ahí teníamos entonces lo que eran las declaraciones de la representante Frente Amplista. Quien también hizo uso de la palabra fue el senador nacionalista Sebastián da Silva, que se refirió, y como yo les decía al principio, fue crítico con el cuplé de la murga Doña Bastarda, que hace referencia al nazismo. Hablado donde se haga referencia a ese verso, ese cuarteto, lo que va a hacer es tocar la raíz del dolor de miles de uruguayos y millones de personas.
no es necesario caricaturizar la cámara de gas para ser ocurrente o para ser empático, sensible o la excusa que se quiera poner. O sea, la cultura no es que tenga que tener un límite o que alguien le quiera poner un límite. La gente tiene que tener un límite y saber que hay palabras que lo único que hacen es generar pánico, dolor, eriza la piel. El representante adjunto de la Embajada de Israel, Igal Edgresman, fue también crítico con lo que refiere, es un hecho que preocupa, como es el avance del antisemitismo que se da no solo en el resto del mundo, sino que también se da aquí en nuestro país. Es un día muy importante para nosotros como israelíes y como judíos, aquí en Uruguay y en todo el mundo. Desafortunadamente vemos los últimos años un aumento muy significante en el antisemitismo en todo el mundo, en Europa, en restos lugares del mundo y también aquí en Uruguay. Y creo que este día simbola más de todo la necesidad de luchar el antisemitismo que no tiene que existir el 2026, no aquí en Uruguay ni en ningún otro lugar en el mundo. ¿Qué es lo que provoca, digamos de algún modo, el resurgimiento? ¿Fue todo lo ocurrido en Gaza? ¿Fueron los episodios a partir del 7 de octubre? Yo creo que ese es el error más grande que hace el mundo. No tiene nada que ver el legítimo antisemitismo sobre Israel, sí existe, con antisemitismo. El Estado de Israel es el Estado del público judío, pero podés tener opiniones y hablar sobre las cosas que pasan en Israel y en Gaza sin hacer antisemitismo. ¿Entiende que el hecho de que la Comisión Permanente, todos los partidos, de algún modo, hagan un reconocimiento, recuerden, puede influir para ir en contra de ese antisemitismo? Yo creo que sí, yo creo que la alta voz tiene que ser escuchada aquí en Uruguay, en todo el mundo, y hay que salir en frente del antisemitismo en todo el mundo.